podemos estar juntos con mis hermanos y te agradecemos porque tú eres el que permite, Dios mío, que podamos disfrutar de comunión. Tú eres el que nos ha dado la vida y tú eres el que nos ha puesto, Señor, en este mismo cuerpo, Dios mío, para que seamos edificados unos con otros. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros. Podemos disfrutar, Señor, de este momento, Dios mío, en que tu palabra, Señor, también puede ser dicha y enseñada. Por favor, ayúdanos, Señor, a disfrutar cada día más de ella. Gracias, Señor, por mis hermanos, por los que vienen en camino, Señor. También oramos por los que no pueden venir por alguna circunstancia, Dios mío. Y te agradecemos, Señor, por el consuelo que has traído a las familias, Señor, también, que de pronto han padecido, Dios mío, a causa del luto. Pero también, Señor, que permites que como iglesia podamos seguir orando juntos y seguir poniendo delante de tu presencia, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Bien, nosotros estuvimos hablando hace 8 días de algo particular. ¿Alguno recuerda? Bueno, ahí está. Bueno, esa era la tarea. Esa era la tarea, pero hace 8 días estuvimos hablando las figuras, sí, señor, las figuras de la iglesia. ¿Recuerdan algunas de ellas? Eso, ahí está, pero pues igual, sí, sí pueden decirlas, no hay problema. Bueno, ahí están, ¿no? La iglesia como cuerpo y Cristo como cabeza, la iglesia como novia y Cristo el esposo, la iglesia como edificio y Cristo como la piedra principal de ese edificio, la iglesia como real sacerdocio, Cristo el rey de reyes y el gran sumo sacerdote, la iglesia como rebaño y Cristo como el buen pastor, y la iglesia con como los pámpanos y Cristo como la vid. Estuvimos haciendo un paralelo a lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Recuerdan algo acerca de eso? ¿Qué conclusión llegábamos? Sí, porfa, pues, con el micrófono para que La te oigan. relación de Israel con Jehová en este caso, que por decir algo, Israel era la vid para Jehová, ¿sí? Y también tenemos que era la novia en el sentido de que él llama ¿cómo? Al profeta para que mostrara la prevaricación y la apostasía de la novia cuando se manda a la esposa a tener amantes, Exacto, entonces a Oseas. es, por ejemplo, algo similar al adulterio, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento se ve mucho esa semejanza del adulterio como idolatría, en el caso de Israel, cuando fornicaron con otros dioses, por ejemplo, dicen varios profetas. Entonces, estábamos viendo, pues, cuál fue la respuesta de Israel en esa relación con Dios, aunque Dios tuvo casi que las mismas figuras exceptuando cuerpo con Israel, ¿sí? Porque era como su rebaño, ¿cierto? Era, pues él era su novia, era un edificio al cual Dios también le puso plomada, pero no era recto Israel. Y llegábamos a la conclusión que mucho de eso pasó porque Israel, ¿cómo tenía a Dios? En primer lugar, no, lastimosamente no. Y a causa de no tener a Dios como eso eminente, mucho de estas figuras en Israel se vio desperdiciado, se vio como un mal ejemplo y no como lo que Dios quería que Israel fuera realmente como un faro que iluminaba el mundo, sino que por el contrario llegó a ser de vergüenza y Dios tuvo que castigarles en los exilios. Así que bueno, nosotros estuvimos viendo parte de esas figuras y ese paralelo a la iglesia y encontrábamos que
el cambio de lo que fue de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento fue particularmente la eminencia de Cristo. Y no porque Dios en el Antiguo Testamento no fuera eminente, pero Cristo viene a ser el punto principal por el cual la iglesia existe. Sin Cristo, la iglesia no pudiera estar viva. ¿Sí? Los cristianos se juntaron en torno a Cristo y es lo que nosotros hacemos hoy en día también. Porque si no fuéramos cristianos, si no fuéramos creyentes, discípulos, no tendría mucho sentido, por ejemplo, estar aquí hoy, ¿cierto? Bien, entonces, ¿le puedes dar a la siguiente, porfa, Kevincito? Estábamos hablando, y ahí sí, como decía el hermano Pepe, recordando un poco acerca de la naturaleza de la iglesia, entre lo que puede llegar a ser lo institucional o lo orgánico y lo institucional de la iglesia. Y estábamos viendo un ejemplo al que entrábamos hace 8 días, que es el del matrimonio. Y bueno, ahora sí los voy a escuchar con más detenimiento. ¿Cómo sabemos nosotros que el matrimonio es una institución? ¿O qué cosas del matrimonio son una institución, hermana Esther? Porque fue la primera institución que creó Dios cuando le dijo al hombre: dejarás a tu padre y a madre y harás una sola carne con la compañera pues que le daba en ese instante. Listo, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sabemos que es institución porque Dios lo instituyó en Génesis. ¿Por qué más sabemos que el matrimonio es institución? ¿O cómo sabemos que el matrimonio puede ser una institución? Sí, porfa, lo puedes decir con micrófono para que te oigan los hermanos conectados. Gracias, mi hermana. Porque se rige por normas o compromisos mutuos tanto de los contrayentes como de la familia que van a formar. ¿Listo? Entonces, lo pudiéramos llamar pacto matrimonial, ¿cierto? Hay un pacto. Y a veces en ese pacto, por ejemplo, se dicen votos, ¿sí? Que a veces se hacen al principio del matrimonio y se dan los votos y entonces, mira, están comprometiéndose delante de mucha gente y están haciendo un pacto. Bien, ¿algo más de pronto por lo que pudiéramos decir? ¿Sí, hermana Esther? Realmente es un contrato Sí, de voluntades y tiene una jerarquía, que es Dios, el hombre como varón y la mujer como ayuda idónea del varón y los hijos. listo, muchas gracias. Entonces hay un contrato legal también. Se registra en notaría también en momentos, ¿cierto? Dani, Tiene un aval de autoridad. tiene Aval. un aval, ok, un aval de una autoridad. ¿Listo? Bien, pues prácticamente nosotros pudiéramos decir es institución frente a esas cosas. Ahora, nosotros vamos a ver, por ejemplo, la parte de lo que es lo orgánico del matrimonio. ¿Qué cosas puede ser lo orgánico en el matrimonio? Cosas como, por ejemplo, no sé, digamos, bueno, ¿alguna idea, Pepe? A ver. Porque todos somos miembros de un solo cuerpo que es la cabeza, que es Cristo. O sea, todos formamos un cuerpo, los diferentes miembros, y somos vivos. Entonces, por eso es orgánico. Ok, dentro del matrimonio. Ya ahorita vamos a hablar un poco de la iglesia, pero es como para entender las formas. Dentro del matrimonio, de pronto alguno tiene alguna idea que puede ser algo orgánico en el matrimonio. Cosas como, por ejemplo, bueno, dale. ¿Sí? ¿No? No están seguros. Dilo y cualquier cosa nos reímos, dice el pastor Joaquín. Es que no sé si estoy entendiendo, pero digamos en el matrimonio podría ser, no sé, como reflejar igual la relación entre Cristo y la iglesia, no sé. Eso pudiera ser una parte, porque eso tiene que ver en cuanto a las funciones del matrimonio. ¿Listo? Pero cosas como, por ejemplo, no sé, con mi esposa, por ejemplo, nosotros decimos, ¿sabes qué? Me gustaría que pudiéramos tener un apartamento. Y empezamos a trabajar en pos de ese apartamento. Y entonces
ya se convierte como en una meta que tenemos en común. O de pronto como con mi esposa decimos, ¿sabes qué? Nosotros deberíamos hacer, por ejemplo, un devocional en la noche y poder tener ese tiempo para estudiar la palabra juntos. O, por ejemplo, ¿sabes qué? ¿Quién se va a encargar de lavar la loza tales días? ¿Quién se va a encargar de sacar la basura tales días? ¿Quién se va a encargar de disciplinar a los hijos tales días? Son cosas que hacen parte, digámoslo así, del cotidiano vivir de la pareja, del matrimonio, pero hace parte de cómo va funcionando el matrimonio. ¿Tienes una...? Ok. La idea del orgánico en el matrimonio es que Dios dijo, y serán una sola carne. Entonces ahí venían a formar dos, un solo organismo. Sí, señora. Muchas gracias porque, pues, de hecho, por eso estábamos hablando acerca de las figuras hace 8 días. Porque todas esas figuras nos hacen entender un poco esa parte orgánica, cómo funciona un cuerpo, cómo es un edificio vivo, porque no es un edificio muerto la iglesia, sino un edificio vivo, cómo es un pastor y su rebaño. Y ese tipo de relación es lo que nos hace entender un poco acerca de lo orgánico, ¿sí? La estructura es, por así decirlo, digamos, en cuanto al rebaño, digamos, la estructura es, hay un pastor, hay un redil y hay, digamos, una cerca en la cual está el rebaño. Hay un pasto por allí y ya, y hay, digamos, todo un ambiente, por así decirlo, para que pueda estar eso establecido. Pero lo orgánico, ¿qué sería? Pues que el pastor cuida sus ovejas, que el pastor va y las lleva a pastar, que el pastor va y, por ejemplo, cuando están enfermas, las cura. Hermano Víctor. Cuando se habla de orgánico, se habla de cosas que suceden naturalmente, es decir, como un matrimonio es una sociedad civil, ¿cierto? Por sí, cuando se organiza, produce naturalmente muchas cosas, lo que tú dijiste, invertir, comprar, inclusive tener hijos, todas esas cosas son orgánicas, es decir, que vienen per se por ser un matrimonio, una sociedad civil como tal. Gracias, mi hermano Víctor. Ya habiendo, pues, tratado de definir un poco lo que es institucional y orgánico, quisiera que ahora pudiéramos hacer 3 grupos, creo, allí en el centro y acá, y vamos a mirar dentro de la iglesia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sería lo institucional en la iglesia y qué sería lo orgánico en la iglesia? ¿Listo? Entonces vamos a hacer los 3 grupos así por las naves. De pronto no sé si algunos quieren pasar al centro porque está como muy chiquito el grupo. Y vamos a tener unos 10 minutos. ¿Listo? ¿Listos? Les voy a dar un último minuto. Último minuto. Listo, mis hermanos. Se nos acabó el tiempo. Espero que hayan tomado buenos apuntes. La discusión es bien interesante, ¿no? Bien, vamos a escuchar acá al grupo enfrente. Vamos a escuchar, a ver, vamos a escuchar a la persona que más próximamente cumpla años. A ver, ¿quién es la persona que más próximamente cumple años? A ver, ¿quién? Ah, bueno, listo. Vamos a escuchar, yo no sabía, ¿no? No. Listo. Por favor, micrófono.
allí, micrófono, porfa. Mira, ahí te van a pasar el micrófono. Cualquier cosa el equipo la apoya. Eso. Listo. Bueno. Cuéntanos qué estuvieron hablando, cómo piensan ustedes la parte institucional y lo orgánico. ¿Puedes prenderlo, porfa? Gracias. Bueno, gracias. Buenos días, hermanos. Nosotros como grupo y con los ejemplos que nos dieron de cómo se maneja una empresa, entonces nosotros sacamos esta conclusión. Institucionalmente, el Señor nos dijo ir y hacer la gran comisión, Sí, señora. porque Él estableció la iglesia para hacer la gran comisión. Dentro de la gran comisión está discipular, visitar a los enfermos, que sería lo orgánico ya. Bautizar, señora. hacer discípulos, ya sean las damas, ya sean los jóvenes, ya sean los niños, las visitaciones a los hospitales, a las cárceles, eso es orgánico, eso es orgánico. Sí, señora. Y dentro de lo institucional tenemos que hacer la gran comisión, debe haber una organización en la iglesia, como lo dice el libro de Efesios, que deben haber apóstoles, deben haber pastores, profetas, maestros y evangelistas. Eso sería institucional. Dentro de eso, cada uno conforme a ese llamado se va moviendo en lo orgánico. Entonces el evangelista, por decir el evangelista, dice, bueno, yo voy a hacer una campaña de 3 días. Eso sería institucional. Y orgánico, cada uno de nosotros tenemos que invitar a una persona para que venga. Los enfermos van a ser sanados, las personas van a ser bautizadas. Listo. Bueno, amén. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí digamos que encontramos dentro de lo institucional, sí, la estructura, pero bueno, vamos a ver los otros grupos y ya ahorita vamos a ir aclarando dudas entre todos. Entonces, a ver, ¿quién es la persona que cumple allá más próximamente? ¿Pepe? Ella es la profesora. Nosotros tenemos profesora aquí. Bueno, chimpum Bueno, papa. listo. Está Ah, bien. bueno. Después luego tira al foso los leones a usted. Listo. Dale, mi hermana. Gracias. Bueno, institucionalidad de la iglesia ya se sabe que fue instituida por el Señor Jesucristo, pero ante los hombres civilmente también tiene unas normas por las cuales regirse civilmente, que son los reglamentos, la personería jurídica y la forma ante los diferentes estamentos gubernamentales. Sí, Eso sí. sería la institucionalidad. Tenemos que la institucionalidad también se da de una manera, digámoslo, ambigua, en el sentido de que unas cosas que instituyó Dios se forman en orgánicas para la iglesia. Estábamos discutiendo el asunto de los dones y son instituidos porque son repartidos por el Espíritu Santo de acuerdo a su libre elección, pero al él impartirlos ya en la iglesia se forma orgánicos porque es la forma en que la iglesia va a edificarse en los diferentes ministerios. Entonces tenemos que en este caso habrían unas cosas institucionales que a la vez se convierten en orgánicas debido a la función o al desarrollo que se le dé. Listo. No sé si Muchas del gracias. grupo hay algo que añadir de pronto. Todo perfecto. Listo. Aquí el grupo del hermano Víctor. Muchas gracias, mis hermanos. ¿Quién es el que más próximo cumple años? ¿Quién? 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 Acá teníamos una pregunta, tenemos ok. digamos Sí. que un invitado y nos hace una pregunta que si el diezmo hace parte de una institución o hace parte del tema orgánico. Entonces, y pues sabemos que la cena es una institución porque el Señor lo estableció, igual que el bautismo, y digamos que hay cosas que efectivamente nosotros vemos a través de la palabra que son establecidas por el Señor, incluso nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Listo. Muchas gracias.
La Biblia nos enseña, por ejemplo, en cuanto al dar, que nosotros cómo debemos dar. De nuestro corazón, con liberalidad, ¿cierto? No obligados, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, digamos que, pues bueno, en el Antiguo Testamento sí habían, digamos, por ejemplo, diezmos, sí habían ciertas cosas que se daban, eh, por así decirlo, obligatorias y eran destinadas para el sacerdocio y la función, el funcionamiento del templo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, pues nosotros tenemos la libertad de dar no limitadamente como en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pudiéramos dar más, pudiéramos dar menos, de acuerdo a lo que Dios vaya poniendo en el corazón, ¿sí? Pero el dar creo que sí es algo que la Biblia nos enseña y nos anima a eso. De hecho, pues nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Gracias por la pregunta. El grupo del hermano Víctor, ¿quién es el que más próximamente cumple años? No les gustó la pregunta y no les gustó el repartimiento. Yo que cumplo el 31 de diciembre. Ah, claro. Estamos Bueno, cerquita. Bueno, hermano, nosotros estuvimos discutiendo acerca del asunto y pues por cierto fue muy provechoso esta discusión y llegamos a la conclusión, pues que creo que los hermanos ya lo han dicho también, y es que pues una institución, como la palabra lo dice, fue instituida por Dios, la iglesia fue instituida por Dios, pero como la iglesia es un organismo vivo, lo que produce ese organismo es lo que se entiende como orgánico. Entonces, por ejemplo, Dios instituyó en la iglesia pastores, maestros, diáconos, pero la función que ellos hacen dentro de la iglesia ya orgánicamente, como se organizan para edificar la iglesia, es una situación orgánica. Y evidentemente hay cosas que, como lo aclaramos con el mismo Oscar, pues pueden ser tanto institucionales como orgánicas, si tomamos lo que es la base como tal y lo que produce esa base per se por función de la iglesia de manera orgánica. Creo que eso como para no agregar más. Listo. Gracias, hermano Víctor. Último grupo. Hermano Eulalia. Cuéntanos, ¿qué hablaron en el grupo? Nosotros entendemos que la iglesia es una institución conformada por la reunión de creyentes con un pastor, un copastor, diáconos y ancianos. Y también está las prácticas y la institución de la cena, el bautismo, el seminario, los cursos de membresía, la alabanza, el evangelismo, los grupos de damas, la escuela dominical, el ministerio de los niños, el discipulado y también hay orden como el horario de las reuniones. Listo. ¿Algo que añadir? Bueno, listo. Santi. Gracias. Sí, complementando un poquito lo que decía la hermanita Eulalia, es que vemos que hay una parte que son de alguna manera como ordenanzas que vemos en la palabra, como son esas, la cena del Señor, el bautismo, digamos, el hecho de no dejar de congregarnos, más la parte orgánica ya es como la llevamos a cabo. Entonces la cena del Señor una vez al mes, nosotros nos reunimos una vez a la semana los domingos, de pronto hay otra iglesia que en su forma orgánica esto lo llevan a cabo el sábado por una razón de facilidad, no, sí, porque les queda más fácil el lugar, otras iglesias se encuentran varias veces al día, nosotros una. Entonces sí como que hacíamos esa distinción entre la parte institucional es como tal el mandato que está, lo que tenemos que hacer, y la parte orgánica ya es cómo lo llevamos a cabo, obviamente pues rigiendo pues bajo los principios de la misma palabra. Listo, muchas gracias, Santi. Más comentarios, pero antes vamos a escuchar lo que nos dicen allí los hermanos de Zoom. Entonces, el micrófono es todo tuyo, Kevincito. Vale, dice institucional que ministerio, sacramentos, ofrenda, campamentos y orgánico desarrollo del servicio, tipo de gobierno y familias que conforman la iglesia, asamblea de forma natural, un gobierno interno. Ok, ahí hay algunas cositas. Bueno, gracias por participar, hermano Pablo y Aleja. Ok. Tengo una pregunta y es, a través de los siglos, ¿cómo la iglesia se ha corrompido por convertir algo orgánico en institucional?
por ejemplo, jerarquías. Es muy conocida la jerarquía católica. Las viudas, cómo a partir de ahí se crearon los monasterios, apartarse del mundo y aislarse. Entonces, ¿cómo ha corrompido eso a la iglesia? Gracias, hermano. Nosotros vemos, y Santi de hecho mencionaba algo al respecto, y es cuáles son las funciones de la iglesia, cuáles son los mandamientos que tenemos como iglesia. ¿Sí? Y entonces nosotros pudiéramos decir varios de ellos: bautizarse, la comunión, poder estar de pronto tomando la cena, en fin, hay varios mandamientos, ¿sí? Y después viene la ejecución, que sería como la forma en cómo se va a hacer. Hay algunas personas que dicen, bueno, o algunas congregaciones que dicen, vamos a tomar cena cada 15 días, o cada 8 días, o cada mes, como nosotros, por ejemplo, hoy. Y digamos que eso no cambia el mandato bíblico. Así que el origen de ese mandato, vemos, es la Biblia. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, una institución como la iglesia que su merced mencionó, deja de lado, por ejemplo, las primeras ordenanzas de la Biblia y de pronto empieza a ejecutar funciones dejando de lado lo que la Biblia dice, ¿sí? Y sería algo que Pablo lo describe muy bien, por ejemplo, en 1 Corintios 13. ¿De qué me sirve tener toda la fe? ¿De qué me sirve tener tales dones y tales si no tengo amor? De nada, ¿cierto? Y digamos que ahí nosotros encontramos un ejemplo práctico de cómo se debería, por ejemplo, ejecutar el servicio en la iglesia. Es con amor, no solamente sabiendo, bueno, están los maestros y enseñan de esta forma, pero no, mira, aparte de eso tienes que añadirle amor. ¿Sí? Y entonces encontramos acá que sí, hay una forma regida por la iglesia, por la Biblia, o más bien una función regida por la Biblia, pero la forma de ejecución también debería estar regida en lo más posible por la Biblia. Hay cosas que nosotros pudiéramos decir, pues bueno, la Biblia, por ejemplo, no nos dice, van a tomar cena el primer domingo del mes porque así es como se debe hacer. Hay libertad en eso, ¿sí? Pero si nos dice, por ejemplo, cómo no debemos tomar la cena indignamente, ¿sí? Examinándonos cada uno a nosotros mismos. Entonces, dentro de las formas que nosotros vamos ejecutando, también la Biblia nos da lineamientos para poder obedecer de manera adecuada todos esos mandamientos. ¿Sí? Entonces, veo yo que mucho de ese desvío, como su merced nos menciona, tiene que ver con dejar aparte cosas prácticas que la Biblia también nos enseña, ¿sí? Como para dar una respuesta cortica. Aleja. También pensando que lo institucional puede llegar a verse como algo que da orden para que lo orgánico funcione coherentemente. Entonces, lo institucional no puede separarse de lo orgánico, pero ninguno puede sobreponerse sobre el otro. Y veíamos que de la forma que pasa en un cuerpo. Todo tiene una función coherente para cumplir un mismo objetivo y así debería ser lo orgánico y lo institucional. Muchas gracias, Alejita. Y de hecho, era una de las conclusiones a las cuales íbamos a desembocar, porque como ustedes pudieron debatir, hay cosas que son netamente institucionales, pero hay cosas que son, digámoslo así, ambiguas o que hacen parte de aquí, pero también hacen parte de allí. ¿Por qué? Son, por así decirlo, indivisibles, ¿sí? Lo orgánico y lo institucional. Las dos cosas son necesarias para que la iglesia pueda funcionar. Y nosotros vamos a ver algunos ejemplos. ¿Le puedes dar a la siguiente, que incito, por favor? Porque nosotros, por ejemplo, mencionaban acerca del discipulado. Ir a ser discípulos, ¿qué es? Es un mandato, es una orden que haría parte de lo institucional, pero ¿cómo hacemos discípulos? Bueno, vamos, hablamos con una persona, ¿cierto? Le presentamos el evangelio, la llevamos a Cristo. Eso sería la parte orgánica, ¿cierto? Entonces, lo institucional, ir a ser discípulos. ¿Y cómo voy a hacer yo? Muevo mis pies, hablo con la persona, le presento el evangelio y sigue a Cristo. Eso sería la parte orgánica. ¿Le das a la siguiente, por favor?
Bien, dentro de lo institucional, ¿qué nosotros podemos encontrar? ¿Qué cosas podemos encontrar? Por ejemplo, podemos encontrar a Cristo, porque Él es la cabeza y la piedra donde se cimenta toda la iglesia. Podemos encontrar la doctrina, y eso es un punto importante. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros tenemos la doctrina que tenemos acá y es distinto, por ejemplo, a una doctrina en una iglesia carismática? Bueno, pues hay diferentes líneas doctrinales. A través de la historia hubo discrepancias en cuanto a interpretación bíblica. Algunos de pronto interpretaron la Biblia de cierta forma y dijeron, bueno, esta va a ser, por ejemplo, nuestra confesión de fe. Y por ejemplo salieron los calvinistas, salieron los arminianos y salieron otro tipo de denominaciones de acuerdo a la doctrina, ¿sí? Y esto hace parte mucho de una estructura. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros no practicamos ciertas cosas como, no sé, por ejemplo, hoy vamos a hacer una tarde de sanidades, vengan todos acá y vamos a... no lo practicamos porque bíblicamente en la doctrina vemos que ese tipo de cosas fue necesario para la fundación de la iglesia, por ejemplo, y que esas cosas certificaban que los apóstoles cuando hablaban las cosas eran enviados de parte de Dios, y los milagros y todo eso certificaban su mensaje. ¿Ya? Entonces eso lo definimos a través de la doctrina y por eso hace parte de la estructura. Ministerios. Ya pues nosotros pudiéramos ver que, por ejemplo, los ministerios que hay en esta congregación puede que no sean los ministerios que haya en la congregación en Soacha, o que no haya en la congregación de Pontevedra o de Castilla o de cualquier otra congregación. ¿Por qué? Pues porque los ministerios hacen parte de la estructura de esta iglesia. ¿Cómo funcionamos nosotros acá? ¿Listo? No es necesario que los ministerios acá sean exactamente los mismos en todo lado, y que porque allá hay un ministerio que se llama así, entonces venga, lo implementamos acá, a ver cómo nos va. Eso tiene que ver de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Las ordenanzas, lo mencionábamos hace un rato. ¿Cuáles son las dos ordenanzas que tenemos? Bautismo y cena, muy bien. Membresía, eso hace parte de lo estructural de la iglesia. En cierta forma nosotros estuvimos hablando acerca de quién es el que hace miembros a la iglesia o quién trae el miembro a la iglesia. Dios, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, y regenera a una persona, la hace nueva vida y hace parte de la iglesia universal, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la iglesia local, también nosotros encontramos este término de membresía. ¿Cuántos tienen la membresía en esta iglesia local? ¿Y cuántos faltan de la membresía? ¿Por qué falta de la membresía? Pues bueno, porque hay un proceso estructural de la iglesia para que puedas llegar a ser miembro de la congregación. Y eso tiene que ver con afirmar la doctrina, tiene que ver, por ejemplo, si ya te has bautizado o no, en fin, varias cosas que, por así decirlo, son requerimientos para que puedas hacer parte de la membresía y servir también, digamos, con una libertad. Y también mencionaba allí la hermana, por ejemplo, la personería jurídica, que nosotros, gracias a Dios, la pudimos conseguir no hace mucho, el año pasado, antepasado, más o menos. Y pues gracias a Dios también legalmente, delante del Estado, estamos constituidos como iglesia. Esas cosas hacen parte de la estructura de la iglesia. Pero por ejemplo, cuando hablamos del orgánico, pensamos en cosas como, por ejemplo, la enseñanza. ¿Sí? Entonces, la enseñanza, ¿por qué? Pues porque es una forma en que nosotros damos a conocer, por ejemplo, el mensaje bíblico. Damos a conocer eclesiología, neumatología, bibliología, cristología, todas las doctrinas bíblicas. Damos a conocer, por ejemplo, acerca de evangelismo, damos a conocer, por ejemplo, acerca de misiones, en fin. Dentro de enseñanza se puede abarcar muchas cosas para que la iglesia pueda ser instruida bíblicamente. Discipulado. Ya hablábamos hace un rato que hace parte tanto como de estructura por el mandato de Dios, pero es algo demasiado orgánico, porque el discipulado no es algo como, bueno, llego a una iglesia y decimos, en esta iglesia hacemos discipulado. Bueno, ¿y qué es hacer un discipulado? Pues el discipulado tiene que ver con animar a otros a seguir a Cristo,
Tiene que ver con el compartir, tiene que ver con la comunión, tiene que ver con estar orando unos por otros, tiene que ver con estar pendiente de una persona, tiene que ver con estar mirando si está creciendo espiritualmente o no. Es algo demasiado orgánico. Entonces, hace parte de allí. La comunión. Pues hemos tenido nosotros algunos tiempos de comunión, algunos vienen antes del culto, después del culto, unos tienen comunión en las casas, ¿cierto? Hace parte de algo orgánico. Vemos la alabanza, por ejemplo. Acá solamente se cantan himnos, acá solamente se cantan, bueno, eso hace parte de las formas, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Pues bueno, cantad salmos, himnos, cánticos espirituales, según lo que dice Filipenses y Colosenses. Y entonces nosotros encontramos que la alabanza, en cierta manera, hace parte de la dinámica de la iglesia y cantamos canciones en gratitud a Dios. Bien, oración. ¿Por qué oramos? ¿Porque es una obligación? No, hace parte de la dinámica de la iglesia también. Nosotros oramos, tenemos culto de oración, ¿sí? Tenemos tiempos de oración, por ejemplo, ahorita, si Dios permite, cerramos este tiempo, oramos al final, oramos al principio, oramos cuando comemos. Es algo natural del creyente. Evangelismo debería ser algo también natural del creyente, debería ser algo natural de la iglesia. Durante el último mes, ¿quiénes hablaron el evangelio? Y debería ser algo que yo diría, uy, dejen de hacer tantas olas, hermanos. Pero no pasa. Debería ser natural hacer el evangelismo, hablar del evangelio. Bien, se nos acabó el tiempo, pero vamos a darle a la siguiente, por favor. Vamos a quedar con algo en mente también, mis hermanos, y pues también como para que podamos ir pensando un poquito más en esta parte de estructura y lo institucional y lo orgánico, y pudiéramos hacer una similitud como de lo institucional, haz de cuenta, es como el esqueleto humano y lo orgánico es como la carne que llena ese esqueleto. ¿Sí? Es una forma simple de recordarlo. Vamos a estar hablando, Dios mediante, un poco acerca de Cristo y el reino en el Antiguo Testamento que pasaba con Israel y también cómo eso llegó a ser una institución, pero también cómo después en el Nuevo Testamento con Pablo eso vino a repercutir en algo orgánico por la práctica de la iglesia en los ministerios y pues de hecho mucho de lo que nosotros practicamos hoy día tiene que ver con muchas epístolas paulinas, que encontramos una buena base de práctica eclesial. Así que bueno, vamos a terminar orando, mis hermanos. Gracias por su atención en este día. Amado Padre, queremos darte gracias porque has permitido, Señor, que estemos juntos con mis hermanos hoy. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo más, Señor, acerca de la iglesia, Señor, y de lo importante que es para ti. Porque sabemos, Señor, que tú has permitido que sea una institución, Señor. Tú estableciste tu iglesia y dijiste que le vas a edificar. Pero también sabemos, Dios mío, que no nos has abandonado a la deriva, sino que como dijiste en tu palabra, estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso te damos gracias, Señor, también, porque sabemos, Dios mío, que tú estás preparándonos para ti, nos estás santificando, nos estás ayudando, Señor, a presentarnos delante de ti, Dios mío, para el día en que vengas por nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor, para que también estemos buscando, Dios mío, más de ti, Señor, y gracias por las cosas que pudimos ver hoy. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, mis hermanos, me ayudan a organizar las sillas. Gracias.